y de protección. Función de comunicación mediante las enzimas y las hormonas, ¿de acuerdo? Función de defensa mediante la presencia de los elementos formes o los leucocitos principalmente. Recuerden que los leucocitos son elementos formes o células sanguíneas que se diferencian cada una con la presencia de determinada función. Les decía que por ejemplo, los linfocitos especializados en la defensa ante una infección viral, ¿ya? Los glóbulos blancos o los eosinófilos, ¿ya? Presentes sobre todo ante una infección o responden ante una infección parasitaria, ¿ya? Los neutrófilos reaccionan ante una infección bacteriana. Los basófilos o mastocitos reaccionan ante una alergia, ¿de acuerdo? Y la función de protección pues la llevan a cabo mediante la presencia de las plaquetas y el fibrinógeno, que es una proteína plasmática, que ambos juntos participan en el proceso de la coagulación. De esta manera nos protegen ya sea de las hemorragias intensas, realizando la coagulación sanguínea. También los glóbulos blancos nos protegen de las diferentes enfermedades por la presencia de sus diferentes células leucocitarias o glóbulos blancos. ¿De acuerdo? Vamos entonces, esto es lo mismo, tiene una función respiratoria, que ya lo dijimos, por el intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono. Tiene una función energética porque lleva los nutrientes hacia la célula y recoge los productos de desecho. Con eso cumpliríamos la función depurativa. Tiene una función termorreguladora, tiene una función de regulación del equilibrio hídrico y del plasma, tiene una función defensiva por la presencia de los glóbulos blancos y una función coagulante gracias a la acción de las plaquetas y los factores plasmáticos de la coagulación, dentro de ellos el fibrinógeno. ¿De acuerdo? Ahora veamos qué es la presión osmótica. ¿Ya? Habíamos dicho entonces que la sangre tiene una función de regulación del equilibrio hídrico. ¿Cómo lo hace eso? ¿Cómo regula ya la presión hidrostática, la presión coloidosmótica y demás? Presión, ya recordemos, presión es cuando se ejerce una fuerza contra algo, ¿ya? Y osmótica, acá tenemos, más acá abajo tenemos las definiciones, a ver, vamos a ver. Presión, fuerza que se ejerce sobre algo, es un concepto propio, ¿de acuerdo? Y osmosis es la difusión neta de moléculas de un lado hacia otro compartimento. Entonces, cuando hablamos de presión osmótica, ¿ya? Estamos hablando de la fuerza capaz de provocar el paso del agua por la membrana plasmática que rodea la célula. Ubiquémonos, ¿de acuerdo? Fuerza capaz de provocar el paso de agua a través de la membrana plasmática para ingresar a la célula o para salir de la célula, ¿ya? Esta membrana que es semipermeable, ¿por qué? Porque tiene porosidades, ¿ya? Y pueden crear diferencia de concentraciones de los solutos como sodio, potasio, magnesio y demás, a ambos lados de la membrana. Veamos acá esta imagen, por favor, ¿ya? La presión o la fuerza que ejerce, por ejemplo, esta puede ser una membrana plasmática, ¿ya? Membrana celular, esto puede ser un compartimento intracelular y un compartimento extracelular. Entonces, supongamos que en el compartimento intracelular ya existe más agua que en el compartimento extracelular. Estas son las porosidades que existen en la membrana. Pero esta membrana solamente es soluble, ¿ya? Es decir, solamente es permeable, deja pasar solamente agua, pero en un solo sentido, ¿de acuerdo? Entonces, cuando esta concentración es superior a la concentración extracelular de agua, pues va a pasar automáticamente agua hacia el otro compartimento. Entonces, este compartimento extracelular pues se va a llenar de agua, pero además tiene sodio, tiene cloro y otros componentes, ¿verdad? Que con el agua, más el agua, ¿ya? Se va a
va a crear una presión muy grande. Se va a hinchar el espacio extracelular, ¿de acuerdo? Y por esta misma presión que exista acá, en el espacio extracelular, va a hacer nuevamente que regrese el agua al nivel intracelular. Esa presión que hace de que regrese estas moléculas de agua a la región intracelular, fíjense en la segunda imagen, ¿ya? Esta presión que ejerce del espacio extracelular rebase y pueda pasar nuevamente al espacio intracelular, ¿ya? Se llama presión osmótica, ¿ya? Esta presión osmótica, de todas maneras, es un concepto básico lo que estamos dando ahora. Más adelante, cuando veamos sistema renal, vamos a ver todos los tipos de transportes que existen para que determinado soluto, cuando hablo de soluto, estoy hablando ya sea de cloro, de sodio, de potasio, de magnesio, de anhídrido carbónico, de lo que sea, todos ellos son solutos, ¿de acuerdo? Son moléculas que están disueltas en el agua, ya sea en el espacio intra o extracelular. Ya vimos la anterior clase cuáles son los electrolitos que mayormente se encuentran dentro de la célula y los solutos que se encuentran fuera de la célula. También habíamos dicho que el espacio intracelular, ya en un periodo de reposo homeostático, se considera negativo, ¿verdad? Y habíamos explicado por qué es negativo, ¿verdad? Porque el ion potasio hay en mayor cantidad dentro de la célula. Habíamos hablado de que hay canales de sodio y de potasio que permiten el intercambio de soluto a ambos lados de la membrana celular. Esta membrana celular es la membrana que recubre la célula, ¿de acuerdo? Entonces, les decía que este concepto de presión osmótica lo vamos a volver a ver ya sea en el sistema circulatorio, pero sobre todo en el sistema renal, que es donde se lleva a cabo, ¿ya? Donde se estudia los procesos de difusión. Es decir, esta agua puede pasar a un lado de la membrana, al otro lado de la membrana, por un proceso específico. Puede ser por transporte facilitado, con la ayuda de alguna proteína o de alguna molécula transportadora como la albúmina, por ejemplo, ¿ya? Puede ser con transporte activo que utilice energía de la misma célula para poder atravesar esta membrana. ¿Para qué? Con el único objetivo de mantenerlo en homeostasis, mantenerlo en regulación, que haya la misma cantidad de solutos y de agua de un lado y del otro lado de la membrana. ¿De acuerdo? Entonces, la presión osmótica, volvemos a repetir, es la fuerza capaz de provocar el paso del agua, ¿ya? Por una membrana celular semipermeable, ¿ya? Porque tiene porosidades, debido a ¿qué? A las diferencias de las concentraciones a ambos lados de la membrana. Ese es el concepto de presión osmótica. ¿De acuerdo? Entonces, la presión osmótica pues depende exclusivamente del número de partículas que existen a ambos lados de la membrana. Es decir, si existe la misma cantidad de números, pues no va a haber una gran presión osmótica que haga de que pase de un lado al otro lado de la membrana determinados solutos, ¿ya? El número total de las partículas disueltas constituyen la osmolaridad, es decir, un osmol es una molécula, es un soluto. Entonces, la cantidad total de solutos, sodio, potasio, magnesio y lo que fuere, ya constituye el concepto de osmolaridad, ¿ya? En ausencia del osmómetro, bueno, la concentración total de los solutos del suero dice que puede calcularse mediante la fórmula sencilla, es decir, generalmente los laboratorios no tienen osmómetro. Entonces, ¿cómo se calcula la osmolalidad sanguínea o la osmolaridad sanguínea? Mediante la determinación o la cuantificación de las concentraciones de sodio, de cloro, de glucosa, de urea y de todos los solutos que vayamos a pedir. ¿Cómo lo vamos a calcular esto? Mediante el ionograma, que es otro estudio laboratorial que ya les había mencionado en la pasada clase también, ¿verdad? El médico quiere saber qué cantidad si este paciente pues no se está deshidratando o se está hiperhidratando o hay una cantidad determinada de solutos más que la otra, por lo tanto debo suplir
este soluto porque hay una deficiencia, por ejemplo, de sodio, y yo necesito colocar un suero salino con más sodio, por ejemplo, para hidratarlo, ¿verdad? Entonces, solicito al laboratorio que me haga un ionograma, así se llama el estudio, y en ese estudio de ionograma que ustedes lo van a hacer, me van a determinar cuánto de cloro hay, cuánto de sodio hay, cuánto de glucosa hay, y así sucesivamente todos los solutos presentes en el plasma. ¿De acuerdo? La presión osmótica de la sangre, más o menos, está dado por el sodio y la glucosa. ¿Por qué se dice, por qué se habla de esta manera? Porque en mayor cantidad que quienes van a determinar la presión osmótica, porque por la cantidad mayoritaria que existe en el plasma es el sodio y la glucosa. Por eso se dice ¿quién brinda la presión osmótica de la sangre? El sodio y la glucosa, pero no son los únicos que determinan la presión osmótica, ¿verdad? Hay otros solutos que también pueden brindar el porcentaje de cuál es la osmolaridad sanguínea, ¿ya? Pero porque mayoritariamente hay sodio y glucosa, pues son los que más prevalecen en este caso. Ahora, ¿cómo se regula todo este mecanismo de la presión osmótica? ¿Quién dice va a pasar sodio o va a pasar potasio, está en estado neutro o en estado de reposo, no necesita el paso o la ósmosis de agua de un lado al otro lado de la membrana? Pues ¿quién realiza eso? Las diferentes hormonas que se encuentran en el plasma o en la sangre, ¿de acuerdo? Y pues estas aseguran la cantidad de volumen sanguíneo de agua que tiene que haber de un lado o del otro lado de la membrana, ¿ya? ¿Quiénes son las hormonas que generalmente regulan este proceso? Son la aldosterona, ¿ya? Que lo produce el riñón, la hormona antidiurética. Recuerden cuando llevamos hipófisis, cuando llevamos suprarrenales, ¿ya? Los que pasaron anatomía anteriormente conmigo van a recordar cuáles eran esas hormonas, ¿ya? Hormona aldosterona, hormona antidiurética, el péptido natriurético auricular, que regulan la cantidad sanguínea, es decir, que van a regular que si se va a sintetizar más sangre, más eritrocito o no, si va a pasar más agua de un lado al otro lado de la membrana, pues son reguladas por estas hormonas. ¿De acuerdo? Y bueno, ahí terminamos entonces, chicos, con este tema.